las principales instituciones del Estado y diversos grupos o factores de poder han apoyado la decisión presidencial, unos a voz abierta y otros mediante el silencio, como es el caso de la CTM, el Congreso del Trabajo, el CENTE, el Sindicato de Petroleros, etc. Es decir, es difícil creer, ¿verdad?, que un presidente decida suprimir una empresa pública así nada más por sus pantalones, ¿verdad? Yo creo que si decidió hacerlo fue porque hubo una consulta con los grupos de poder, ¿no?, con los grupos de poder empresarial y los otros grupos del poder oficial, vamos a llamar así. Es decir, con la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Suprema Corte y las diversas asociaciones empresariales. ¿Por qué? Porque una decisión de esa naturaleza no es tan sencilla, ¿no? No se puede ejecutar si el poder, los grupos del poder no se unifican. Y bueno, por todo lo que ha sucedido en estos 4 meses, 5 meses, se ha visto, ¿verdad?, que el gobierno y los grupos de poder se pusieron de acuerdo y ejecutaron algo en lo que estaban de acuerdo, ¿no? Por eso nos explicamos el que todas las demandas que ha interpuesto el sindicato hayan sido, pues, bloqueadas o simplemente declaradas improcedentes, ¿verdad? No se les da curso, ¿verdad? Es decir, en nuestro país existe un sistema de leyes, pero este sistema de leyes funciona al arbitrio de los grupos en el poder. Cuando esos grupos en el poder dicen vamos a brindarnos todas las leyes, se las brincan, ¿no? Y no hay cosa que los detenga, ¿no? Entonces, yo creo que esta decisión que tomaron también ha sido, digamos, apoyada lastimosamente por los grupos sindicales, ¿no?, que son la CTM, el CT, el CENTE, el Petrolero, etc. ¿Por qué decimos esto? Pues obviamente porque estos grupos sindicales no han dicho una sola palabra, ¿sí?, o si la han dicho ha sido a favor de la decisión presidencial. Ahora bien, desde un punto de vista histórico y social, la decisión es bastante lamentable. ¿Por qué? Porque se está eliminando al sindicato más antiguo del país, al más organizado, porque implica que se está borrando a la organización más emblemática del sindicalismo mexicano. Una organización que ha sido nacionalista durante muchos años, desde que nació hasta nuestros días. Ha sido el único sindicato que se ha pronunciado por la defensa de la soberanía nacional, ¿verdad? De esta manera, Calderón está dando un paso en el desmantelamiento del sindicalismo surgido de la Revolución Mexicana. Se está desmantelando a una organización que por su historia, por su peso político, etcétera, tiene un impacto muy importante en la sociedad misma, ¿no? La decisión tomada por el gobierno quiere decir que las agrupaciones obreras, grandes o pequeñas, que se opongan a los planes políticos o a los proyectos económicos, como ya se dijo hace rato aquí, digamos al proyecto de la comercialización de la fibra óptica, todos los proyectos que se opongan a esto, a los planes del gobierno, están condenados a la liquidación. Igualmente están en peligro las organizaciones que manifiesten su independencia respecto del poder. Bueno, yo les quiero recordar que el ESME ha sido el único sindicato, digamos que en los últimos 28 años, casi 30, que ha estado siempre criticando las políticas de modernización, de globalización, las políticas de suprimir el sector público, las políticas de crear una cierta ruta para el crecimiento del sector energético, ¿verdad? El ESME ha sido
un sindicato desde ese punto de vista ejemplar, ¿no? Y justamente por eso me parece a mí, ¿no?, que el sindicato poco a poco se fue convirtiendo en un peligro para el gobierno, y el gobierno construyó una estrategia para, pues, liquidar a este sindicato, ¿no?, apoyado, como decíamos, por los diferentes grupos de poder. En fin, pareciera ser que el gobierno y las grandes empresas prefieren una sociedad donde no existan las organizaciones sociales, donde no haya sindicatos, donde no haya formas de representación de los diversos grupos sociales. Como ustedes saben, esto que estoy diciendo no es ninguna cosa novedosa, ¿verdad? Todos sabemos que las organizaciones mundiales como la OCDE, ¿verdad?, la OCDE, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, andan promoviendo esta política desde 1980. La política de ellos consiste en eliminar los sectores públicos de la economía, en eliminar los contratos colectivos, en eliminar prestaciones sociales, etcétera, ¿no? Y como ustedes ven, en México eso es lo que hemos visto en los últimos 28 años, ¿no? En los años 70, me acuerdo que, por ejemplo, el Sindicato de Aeronaves de México, que estaba en una huelga, le hicieron algo similar, ¿no? Lo declararon en quiebra, desaparecieron al sindicato y recontrataron a la gente, etcétera, etcétera. Sucedió con ellos, sucedió con las empresas mineras de Coahuila y de Monterrey, ¿verdad? Sucedió con decenas de sindicatos, ¿no?, que tenían contratos muy importantes. Esto sucedió, les digo, en el gobierno de Miguel de la Madrid. Luego Salinas empezó a dar otros golpes a los sindicatos, ¿verdad? Por ejemplo, en el sindicato petrolero, pues se eliminó la dirigencia de la CINA. En el caso del CENTE se eliminó a la dirigencia de, ¿cómo se llama? De Carlos Confitud, ¿verdad? Y bueno, los líderes petroleros, a Carlos Confitud no lo mandaron a la cárcel, pero a los petroleros, a ellos sí me los mandaron a la cárcel, ¿no? Y a pesar de que eran los petroleros un grupo de poder muy cercano al Congreso del Trabajo y a la CTM, y a pesar de eso los mandaron al bote, ¿no? O sea que el gobierno no se anda con timideces, ¿no? Ellos quieren aplicar en toda su extensión esta llamada política neoliberal, ¿verdad? Y lo va a seguir haciendo, lamentablemente. Ahora, lo más lamentable es que el sindicalismo mexicano pues no está unido, ya lo expresaron aquí algunos compañeros, no está unido. El sindicalismo mexicano tiene, digamos, al ESME, al Frente Sindical Mexicano, por un lado, por otro lado está la UNT, y por otro lado está la CTM, ¿verdad?, y el Congreso del Trabajo, el CENTE, que es ya un propio grupo de poder también, está por su lado. O sea, lamentablemente para todos nosotros, el sindicalismo mexicano no tiene unidad, no tiene una estrategia, ¿verdad?